Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 24 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy es su naturaleza y nuestros motivos. La cita, Mateo, capítulo 5, versículo 20, donde encontramos lo siguiente. Si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Padre amado, te rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que nos guíes, que nos acompañes, que nos ayudes a entender más qué es lo que nos estás diciendo y que nos ayudes a creerte, porque sabemos que solo por fe podemos realmente tomar toda tu verdad y aplicarla a nuestra vida. Te rogamos, Señor, que para la gloria de tu Hijo nos ayudes con esta misma meta. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, amén y amén. Bueno, hoy dice nuestro devocional lo siguiente. La característica de un discípulo no es que haga cosas buenas, sino que sus motivos sean buenos, habiendo sido hechos buenos por la gracia sobrenatural de Dios, ¿verdad? Lo único que excede a hacer lo justo es ser justo. Jesucristo vino a instaurar un nuevo poder dentro de todo aquel que le dejase, para que poseyese una justicia mayor mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿verdad? Recordemos quiénes eran los escribas y los fariseos. Eran los líderes religiosos del día de Jesús, ¿verdad? En el tiempo que Jesús vivió, él quien nació al pueblo judío, los líderes de su momento que se encargaban de obedecer la ley a la perfección. Imagínense, cuando Jesús está hablando al hombre común y corriente en el Sermón del Monte, cuando él está dando este gran sermón, él está hablando a toda persona y les está diciendo, si su comportamiento, si su justicia no excede a la justicia de los líderes espirituales, nadie podrá entrar en el reino de los cielos. A lo cual, por supuesto, los discípulos se preguntan, bueno, ¿quién entonces podrá reconciliarse con el Padre, entrar al reino de Dios o llegar al cielo? Entonces aquí es lo que el autor nos está explicando, lo mismo que hemos estado viendo en los 2 últimos días acerca de lo que es la santificación. Es decir, ser hechos santos a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús dice que si eres su discípulo, dice, si eres mi discípulo, has de ser justo no solo en tus acciones. Es decir, que los fariseos eran culpables de obedecer la ley externamente, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Y por eso es que Jesús nos va a mostrar que al menos que tengamos una nueva naturaleza, al menos que hayamos nacido de nuevo, como dice la palabra, será imposible entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces dice, si eres mi discípulo, has de ser justo, no solo en tus acciones, sino también en tus motivos. Es decir, no solamente en lo que hacemos, pero en la razón por la cual lo estamos haciendo. Dice, no solamente en tus motivos, pero también en tus aspiraciones y en los más recónditos rincones de tu mente. Tus motivos han de ser tan puros que el Dios Todopoderoso no pueda ver nada en ellos que reprender. Bueno, realmente, si somos sinceros, diríamos, eso es imposible. Y realmente esa es una verdad sumamente grande y debemos llegar a ella. Que nosotros, en nuestra propia naturaleza, nosotros, antes de nacer de nuevo, es imposible que nosotros podamos entrar en los reinos del cielo. Es imposible que nos podamos reconciliar
con un Dios santo porque no tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad. Y la razón por la cual no tenemos la habilidad es porque somos esclavos de nuestra propia voluntad. No queremos, no es que no podemos porque no podemos y porque Dios de forma injusta nos está diciendo que debemos reconciliarnos con Él o debemos obedecer una ley y que nosotros, bueno, no se nos puede culpar porque dice la palabra que no podemos. La realidad es que no podemos porque no queremos, porque cada uno de nosotros está esclavizado a hacer su propia voluntad. Y la naturaleza que nosotros heredamos del primer Adán está esclava al pecado, esclava a hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad del Padre. Entonces dice, ¿quién puede presentarse ante la luz eterna de Dios y ser declarado irreprensible? Bueno, nadie, si es que se va a tratar de contestar de la posibilidad del ser humano. Más sin embargo, el autor nos dice, nos contesta con la única esperanza y dice, solo el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios podría pararse irreprensiblemente delante de un Padre y un Dios Santo. Dice, pero Jesucristo afirma que por medio de su redención, de su salvación, Él puede poner dentro de cualquier pecador, realmente impresionante, pero de cualquier persona que se arrepienta y le pida el perdón de sus pecados, Él pone, no solamente el perdón, pero pone por medio de la imputación de una transferencia completamente así, Él pone su propia naturaleza y dice, y hacer aquella persona puede de esta manera, no es que puede, sino que va a ser aquella persona tan pura y sencilla como un niño. De esto hemos estado hablando acerca, tanto ayer como antes de ayer, acerca de la santificación posicional, ¿verdad? Que Cristo nos hace santos y nos hace puros delante de su Padre, por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él hizo, por lo que vimos a través de la resurrección. Dios nos ha contado su vida perfecta, la vida perfecta que Cristo vivió, los 33 años que Él estuvo en la tierra, cuando Él murió en nuestro lugar, en su sacrificio vicario, para propiciar nuestra relación con el Padre. Nosotros hemos heredado su perfecta justicia y es por eso que nosotros sí podemos pararnos delante del Padre y hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos y que Él nos predestinó a hacer de acuerdo a Efesios capítulo 2 versículo 10, pero que las podemos hacer con una motivación correcta porque las estamos haciendo en respuesta a esa nueva naturaleza que ya está en nosotros. Dice, su propia naturaleza, no, dice, la pureza que Dios demanda es imposible, ¿verdad? Es imposible, excepto si puedo ser recreado en mi interior, y esto es exactamente la obra que Jesús ha emprendido por medio de su redención. ¿Ven? El Espíritu Santo que ha sido enviado por el Padre y por el Hijo para residir, para vivir dentro del creyente, de toda persona que realmente ha puesto su fe en Cristo Jesús. Dios ha empezado este proceso que es guiado por su Espíritu Santo, pero simplemente se lleva a cabo porque ya está firmado el papel de adopción por parte del Padre con el pecador. Nadie puede hacerse puro a sí mismo obedeciendo leyes. Y esto es una de las cosas que todo creyente de pronto entiende a primera cuando alguien te comparte el evangelio y dice, tú eres un pecador que no puede justificarse delante del Padre. Eres un pecador que constantemente está quebrantando las leyes de Dios. Considera solamente los 10 mandamientos, considera el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso nosotros no lo podemos hacer en nuestra propia naturaleza ni por 5 segundos. Más sin embargo,
Cuando aceptamos la salvación en Cristo Jesús, cuando aceptamos que Él murió en nuestro lugar y que pagó por nuestra deuda y estamos reconciliados y que el Padre realmente nos va a perdonar en base a ese sacrificio. Entonces allí, habiendo recibido esta nueva naturaleza, ahora que hemos sido nacidos de nuevo, ahora que nuestro espíritu está lleno de su espíritu y que vamos a ser guiados, sí podemos ser personas diferentes. Y yo sé que muchos dirían, una persona no puede cambiar. Y realmente por sí sola una persona no puede cambiar. Pero más bien las personas que han nacido de nuevo no pueden más que cambiar. Tienen que cambiar, ¿verdad? Entonces dice, Jesucristo no nos da a los creyentes, a los cristianos. Él no nos da reglas y normas. Más bien nos da sus enseñanzas, que son verdades que solo pueden ser interpretadas mediante su naturaleza, esta nueva naturaleza que Él ha puesto por gracia y misericordia en cada pecador arrepentido, en nosotros. La gran maravilla de la salvación de Jesucristo es que Él cambia nuestra herencia, es decir, Él nos da una nueva herencia. ¿Qué herencia nosotros? Acuérdense que la herencia que nosotros recibimos de nuestros primeros padres. Dice Pedro en su carta que nosotros heredamos de ellos una vana manera de vivir. Heredamos de ellos una esclavitud al pecado, una rebeldía contra nuestro Creador. Tan es así que estamos dispuestos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a Romanos, estamos dispuestos de adorar a la criatura, a la creación. Podemos adorar a el sol, podemos adorar la naturaleza, podemos adorar a otras personas, podemos alabar inclusive a ídolos hechos de mano, que no tienen ojos para ver, que no tienen oídos para oír, y sin embargo estamos confiando en ellos, estamos prendiendo de repente una velita diciendo, encuéntrame lo que perdí, o dame un trabajo, te voy a prender una velita para que me consigas mi trabajo. Y cuando conseguimos el trabajo decimos, es que yo le oré a este santo, yo le oré a esta estatua, o es que yo hice esto, yo hice el otro. Y se nos hace más fácil a veces poder alabar y adorar cosas que podemos ver, así como los israelitas que se hicieron un becerro de oro, un ídolo como todas las naciones que los rodeaban, que ellos podían ver, un ídolo que podían ver, porque nosotros no queremos poner nuestra fe y creer en un Dios que es espíritu, pero que se ha revelado mayormente, aunque dice la carta de Hebreos, dice que Dios se reveló por medio de los profetas, de los apóstoles, Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, pero en los últimos días Dios se reveló por completo y de una forma magnífica, una forma impresionante, se reveló por medio de su Hijo Cristo Jesús, quien nos dijo que si nosotros lo habíamos visto a Él, habíamos visto al Padre. Inclusive la palabra nos dice que Cristo Jesús es la palabra de Dios, Dios mismo, su mente, su palabra encarnada, ¿verdad? Y que Él es igual en sustancia y en esencia que el Padre. Entonces, ya nosotros hemos tenido una revelación completa y Él nos ha venido a decir que no hay nada que nosotros podemos hacer, que nosotros estamos esclavos en este mundo de oscuridad, en este mundo que está de bajada y que todas las personas están yendo hacia la muerte. Y si no fuera porque Él nos ha venido a rescatar por medio del sacrificio de su sangre, que nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero en Él tenemos toda la esperanza porque hemos recibido, como dice Pedro, una nueva naturaleza de una semilla que no es incorruptible, es una nueva semilla. Acuérdense que Jesús no fue hijo de Adán, ¿verdad? Él no tiene el ADN corrupto. Él estuvo en el mundo y fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Entonces, si es que vamos a vivir una vida nueva, si es que vamos a exceder la justicia de aquellos líderes religiosos del día de Jesús que estaban conformados a una ley, que estaban externamente obedeciendo todo, pero que internamente su motivación no era complacer a Dios, ¿verdad? Si estamos simplemente
digamos, haciendo en nuestra religión. Vamos a decir, los domingos ya fui a la iglesia, ya leí mi devocional, ya di mi diezmo y todas las cosas que nosotros pensamos que complacen a Dios. Pero en el fondo, si solo lo estamos haciendo para apaciguar a Dios y si solo lo estamos haciendo como para quedar bien delante de las personas que nos ven como personas religiosas y decimos, bueno, no queremos dar de qué hablar, no queremos arruinar el testimonio. Nada de eso es suficiente. Si no estamos creyendo que esta nueva naturaleza que Cristo nos ha dado como una herencia, si no estamos creyendo que estamos completamente aceptados en Él y que sí podemos vivir diferente, entonces estaremos siempre no sé, no estaremos viviendo a la medida del varón perfecto como el Padre desea de nosotros. Así que aceptemos esta exhortación y creamos y pongamos nuestra fe en que Dios nos ha dado una nueva naturaleza y que sí podemos ser transformados, pero mediante la renovación de nuestra mente. Nos vemos mañana si Él lo permite. Gracias por estar con nosotros.